ahora quiero que ustedes escuchen un fragmento de una entrevista a una exfiscal de los Estados Unidos que fue fiscal acusadora contra oficiales de alto rango de Venezuela, y vamos a verlo. Usted también fue fiscal acusadora contra algunos oficiales de muy alta graduación del ejército, de la policía, de las fuerzas de seguridad de Venezuela. Háblenos de eso. El problema es que nosotros podemos acusarlos, pero dada la situación del gobierno, a no ser que ellos salieran de Venezuela, sería imposible capturarlos. Y estas son personas que ocupan cargos de la máxima importancia en el gobierno de Venezuela. Sí, los niveles más altos de la policía venezolana, la policía secreta, el ejército. ¿Qué es lo que hacían? Podría contarte una anécdota. Recuerdo que entrevisté a un narcotraficante colombiano durante uno de mis casos como fiscal y le pregunté cómo llevaba las drogas del puerto a Caracas o de Caracas al lugar donde lo enviarían a otros países y a quién tenían que pagarle. El traficante me miró y me dijo: doctora, no entiendo la pregunta. Le dije: ¿usted tuvo que pagarle a la policía para que no le decomisaran la mercancía? Y él me respondió: no, doctora, usted no entiende. Nosotros le pagábamos a la policía y ellos transportaban la droga. Cuando teníamos envíos grandes, les avisábamos a la policía antinarcóticos del puerto para que ellos pudieran sacar la mercancía del puerto en los carros de la policía. Lo que usted nos está diciendo es que en Venezuela las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, la policía y el sistema de la policía política, etcétera, no están controlados por los narcotraficantes. Ellos son los narcotraficantes. Son los narcotraficantes. He oído decir que Venezuela es un narcoestado. Hay mucha gente maravillosa en Venezuela, la gran mayoría. Pero si uno mira el sistema policial, el ejército, sin ellos el negocio no existiría. Ellos aceptan sobornos y transportan las drogas. Edgar, ¿qué comentario tienes sobre esto que vimos ahora? Bueno, mira, esta clara definición de la exfiscal es simplemente la conceptualización de que Venezuela, el gobierno de Venezuela, es un narcoestado. Han convertido justamente a uno de los principales países de la América Latina, no solamente en cuanto a su producción de petróleo, sino en cuanto a la acogida de extranjeros en los últimos 30 años de dictaduras en el Cono Sur, por ejemplo, a una guarida de delincuentes, en donde obviamente la capital de este centro de operaciones es La Habana, y en donde permite, por ejemplo, el que de una manera ligera se le distribuyan a La Habana 98.000 barriles diarios de petróleo, producto además de esta red de narcotraficantes, en donde ya lo definió la fiscal, en donde la policía, que además está controlada por el sector militar. O sea, cuando se habló desde hace más de 2 años de los narcogenerales, cuando ahora están encausados en Nueva York los sobrinos y hijos de Nicolás Maduro, que vivían en la casa presidencial, porque no es que son 2 sobrinos que viven a 5 horas de distancia de la casa presidencial, dormían y hacían sus operaciones protegidos justamente por la policía civil, la policía política y la policía militar venezolana. Es una clara definición, dicho, y ya en todos los expedientes de Houston y de Nueva York, de que Venezuela, estos señores, esta cúpula corrupta y podrida que hay en Venezuela, es la clara definición de que han convertido a Venezuela en un narcoestado. Lamentablemente, los venezolanos estamos avergonzados de que estos seres han dado una proyección internacional a un país que ha sido noble y que ha acogido a todos los habitantes del mundo, incluyendo, por supuesto, a los cubanos, que hemos tenido una hermandad histórica en Venezuela y en Cuba desde la toma de Fidel Castro del poder, a esta descripción bochornosa por parte de esta exfiscal de Nueva York. Bueno, Marcelino, ¿qué te parece? Sí, esa es parte de lo que está frenando precisamente que el problema se resuelva, es el envolvimiento que tienen las altas esferas gubernamentales en Venezuela con el narcotráfico, que no saben que saben de que en un cambio de situación van a tener que irse rápidamente para La Habana, porque si se quedan en Venezuela van a ser capturados incluso por el gobierno norteamericano, la DEA, que los está persiguiendo, como dijo esta fiscal. Yo creo que debemos de pensar un poco en la solución. La solución luce ser
que va a ser una solución de una combinación, yo diría, de una manifestación popular masiva como la que va a ser la toma de Caracas el 1 de septiembre, que va a facilitarle a los militares a dar un paso para recapturar el país desde el punto de vista constitucional. Según me dicen todos mis amigos venezolanos, todavía quedan militares de mucho honor en Venezuela. Los militares en Venezuela han tenido una larga historia en el país y es una institución que ha sido muy viciada por este gobierno con el narcotráfico, pero todavía quedan militares. Todo lo que hace falta es un buen coronel o un buen general, y según parece ser ya hay varios generales, varios coroneles y de ahí hacia abajo que están muy pendientes de que la situación se les vaya de la mano, porque la situación de Venezuela puede irse de la mano y si se va de la mano va a ser una catástrofe y esa catástrofe no le conviene a nadie. Por lo tanto, yo tengo una visión optimista. Creo que en este año, creo que se va a realizar el referéndum, que sería la salida mejor. Se realiza el referéndum, se va a Maduro y ya se establece un proceso. Pero si el gobierno insistiera en no permitir el referéndum antes del 10 de enero, en este año, el referéndum revocatorio, creo que entonces la solución va a ser una solución, me siento optimista, una solución combinación pueblo con los militares. Bueno, Nicolás Maduro nombró como ministro del Interior al general Néstor Reverol, acusado de narcotráfico por las autoridades de Estados Unidos. Veamos esto. Quiero saludar. El presidente de Venezuela nombra como ministro del Interior al general Néstor Reverol, acusado de narcotráfico por las autoridades estadounidenses. Nicolás Maduro ha defendido la trayectoria de Reverol y ha asegurado que la mafia del narcotráfico está en Estados Unidos. Maduro también ha anunciado otros cambios en su gabinete días después de que la oposición lograra el aval del poder electoral para avanzar en su objetivo de realizar el referendo revocatorio del presidente de Venezuela. Yo lo digo, si la oposición legalmente lograra recoger las firmas, el próximo año iríamos a elecciones y estoy seguro que el pueblo venezolano nos daría una victoria de la patria, una victoria de la paz. Estoy seguro que el próximo año, por allá en febrero, marzo, abril, ganaríamos ese referéndum. Tras ser legitimada como promotora del proceso, la opositora Mesa de la Unidad Democrática deberá ahora reunir las firmas del 20% del electorado venezolano para que el Consejo Nacional Electoral convoque el referendo antes de que acabe el año. El pulso también se libra en el Parlamento. El Tribunal Supremo de Justicia, dominado por el Gobierno, ha declarado en desacato a la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, y Maduro ha iniciado consultas para retirar los recursos al Parlamento. ¿Por qué es nombrado este general? Bueno, este general fue el jefe antidrogas en Venezuela. Ya había sido ministro del Interior y por esta investigación que acaba de tener a Voz Populi, la fiscal de Nueva York, entre otras, y no solamente en la Fiscalía de Nueva York, sino en la de Houston también, no solamente por el hecho de drogas, sino por el hecho de corrupción en la principal empresa productora de petróleo en Venezuela, que es Petróleos de Venezuela, en donde también hay lavado de dinero. Recordemos los casos de no solamente los Panama Papers, sino el caso de Andorra, en donde habían más de 30 billones de dólares envueltos en lavado de dinero. O sea, que lo que está ocurriendo en Venezuela es producto justamente de que Venezuela pasó de ser simplemente de libre tránsito de la droga desde Colombia a ser justamente un intermediador de la droga y un controlador. Los militares, cuando vieron la cantidad, la masa de dinero, los militares envueltos en esta situación, porque como dice Marcelino, también existe un sector institucional que es la que está de alguna forma soportando el régimen, que es lo que se ha denominado en algunos casos los guardianes del régimen o los guardianes de la estabilidad política todavía en Venezuela. Este señor Reverol, que ya había sido acusado incluso en el expediente del Departamento del Tesoro por narcotraficante y se le habían congelado las cuentas y los activos aquí en los Estados Unidos, es, si no el principal, uno de los miembros de lo que se denominó los narcos generales. Y de allí hacia abajo, por supuesto, existe otra gran cantidad también de militares involucrados
en las declaraciones también de este narcotraficante Maclec, que está preso en Venezuela y pasó un tiempo, fue capturado en Colombia y de allí dio declaraciones pero enormes de cómo funcionaba todo el pago, incluso a los militares venezolanos que controlaban las aduanas, que controlaban los puertos, el avión que llegó a Francia, de Air France, que pasó por la Guardia Nacional desde el aeropuerto. O sea, la droga salía de los aeropuertos comerciales, porque es que normalmente el narcotráfico funcionaba de un telón oscuro, pero como lo decía la fiscal, es que esto ha funcionado de una manera abierta por todos los canales regulares que existen en Venezuela. Bueno, se nos acabó el tiempo, lamentablemente, pero vamos a seguir batallando y hablando de esto durante todo el tiempo. Muchas gracias, Tomás. Gracias, a un ustedes. placer estar aquí.